Bueno, una pregunta. ¿Quiénes no traen chismoso? Bajen la mano. Ustedes no traen chismoso. Muy bien, bajen la mano. Ahora, ¿quiénes traen el catecismo de la Iglesia Católica? Bajen la mano. Bajen la mano. Los que traen chismoso y tengan internet en su chismoso, vamos a buscar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Los que no traen chismoso y no traen catecismo, pues se quedan mirando. Pero y escuchando. Al hijito, pues contaba aquí que tome. No sé que sí, hijito. No digo no escuchaba. Bueno, miren. Entonces vamos a abrir nuestro chismosito. Aquí lo voy a dejar mientras. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica. A ver, Santísimo. El catecismo de la Iglesia Católica, ¿cuántas partes? Si no me respondes bien, te voy a colgar. ¿Cuántas partes tiene el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cuántas? 4 partes. Muy bien. A ver, ¿dónde está Angelito? ¡Ay, Angelito! Angelito, si no me respondes bien, hoy bien quiero crecer ya alcanza más lejos. ¿Cuáles son las 4 partes que tiene el catecismo de la Iglesia Católica? Ya se me olvidó. A ver, ¿qué más le pregunto? ¿Dónde está? ¿Estás respondiendo todos los programas? Nada. Quiere quitar todos, se esconden. Ni modo, pues a él. ¿Por qué me llamo así? Que muy importante también de Francisco. A ver, apunten. El catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 cosas. Lo que creemos, ¿okay? Lo que creemos, lo que celebramos, lo que creemos, lo que celebramos, lo que rezamos y lo que hacemos. Lo que rezamos, ¿ok? Esas son las 4 partes que tiene cualquier catecismo. Cualquier catecismo de la Iglesia Católica tiene estas 4 cosas: que creemos, que celebramos, que oramos y que hacemos. O sea, mandamientos, ¿qué hacemos? Sacramentos, ¿qué celebramos? ¿Qué creemos? El credo. Y ¿qué nos falta? Que rezamos las oraciones. Eso tiene todos los catecismos. A ver, hijita. No, porque no te vayas y las estoy aquí a ti. ¿Cómo que no? Ahí. Ya te puedo. Y se pone roja. Ay, hijita. Ahora sí. Ay, hijita. Bien, pero bien roja que estás, hijita. Ay, hijita. Y no más.
Y no le he preguntado a la Virgen, ¿quieres que te pregunte algo? Así se ponen los niños allá también en la parroquia, así como ella. Pues, no, ya te voy a contar, si te vas a ahogar aquí, en el agua. Así como que no le hemos preguntado a ella. Vamos a preguntar a ti. Ella no es musulmana. Y no le pregunto nada. Entonces, fíjate, ¿te acuerdas cuando estudiaste el catecismo, hijita? Cuando estudiaste el catecismo, ¿qué es lo que tuviste que aprender? El Padre Nuestro, ya, lo que rezamos. Luego, ¿qué más tuviste que aprender? Los mandamientos, lo que hacemos. Y luego, ¿qué más? Lo que celebramos. Y luego, ¿y el credo? ¿A qué te lo aprendiste, hija? ¿Cómo te lo aprendiste? Pues si quiero que la bote, porque ¿cuánto tuviste que aprender? Entonces, el catecismo, ustedes vean, ¿quiénes son catequistas de aquí? Es lo que tiene el catecismo, esas 4 cosas. Es lo que los niños tienen que aprender. ¿Verdad? Aprenden el credo, aprenden las oraciones, las preguntas, los mandamientos. Eso. Entonces, quedamos que la primera parte siempre, en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, sea el gruesoto, o puede ser el chiquito del compendio. La segunda parte, Jesús. La segunda parte es lo que celebramos. Y ahí, en lo que celebramos, ahí vamos a encontrar la parte que nos habla de la Eucaristía. La parte que nos habla de la Eucaristía. Porque, a ver, hijita, ¿cuántos son los otros sacramentos de la Iglesia? No son 8. Con la inflación yo pensé que ya podía subir. Entonces, a ver, dime uno. Nomás dime uno. Los sacramentos de la Iglesia. Uno. Ay. Bautismo. A ver, hijita, ahora dime. ¿Dónde está poniendo roja? Ya va, ahí va para arriba. Ya está poniendo roja. Mira, ya está roja. Yo te quito costillas, hija. Mira más, ya está roja. Otro sacramento, bautismo ya está. Confirmación, otro. Reconciliación. Matrimonio. Otro. Bien. Ya bautismo ya está. Otro. Te ponen nerviosos, ustedes los enfermos. Orden sacerdotal. Ok. Otro. Eucaristía, pues sí. Ay, hijito, cuando me dicen el mero negro, Eucaristía. Entonces, la Eucaristía. Por eso está en la parte de lo que celebramos. Y el sacramento de la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. ¿Se acuerdan que dijimos que todo gira en torno a Jesucristo? Todo en torno a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos va a llevar al Padre, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a hacer vivir la palabra que el Padre nos comunica mediante Jesucristo nuestro Señor. Y entonces vámonos a nuestro catecismo de la Iglesia Católica, sea en su chismoso,
Vean ustedes el número, vamos a ver el número 1400. 1405. Ahí en el número 405 dice lo siguiente, fíjense. De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva, en la que habitará la justicia, es una cita de la segunda carta de San Pedro 3:13. No tenemos prenda más segura, sino más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención y partimos un mismo pan, que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Y vean ustedes el número 1402. La Eucaristía, hasta el final del 402, hasta el final, hay una frasecita hermosísima. La Eucaristía es también anticipación de la gloria celestial. La Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. Es anticipación de la gloria celestial. Entonces, vamos aquí, vamos por aquí. Con alguien que no se ponga rojo. No te pones rojo, no te puedo preguntar. A ver, hijita, ¿cómo te imaginas que va a ser la vida en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar en la presencia del Señor. Y luego, algo divino. A ver, hijita, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Ya no digo que vamos a estar en la presencia de Dios, ya no digo. Vamos a glorificar. No vas a tener sufrimientos, ni penas. Vamos a seguir alabando al Señor. A ver, hijita, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Nunca te han preguntado qué vamos a hacer en el cielo? A ver, ¿aquí qué estamos haciendo? ¿Alabando al Señor? Bendiciéndolo. Adorándolo. Antes de que me acercara ya estaba roja. Antes. En cuanto la volví a ver, no me volteé y se empezó a poner roja. Solita se fue de cabeza, que no me había que presentar. Pero miren, se ponen rojas. Sí, que tú ya está rojo. Ella se fue a pintar y está roja. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a estar en el cielo? ¿En el cielo qué vamos a hacer? ¿En el cielo qué vamos a hacer?
Ay, sí, tú. Ay, sí. Otra vez. Mira nada más. Ay, sí. Ay, no, no es cierto. No, pues, ay, ¿por qué Felipe no lo ves? Ya llegó este. No, sí vas a quererlo. Lo mismo, oye, qué bueno que te pones bien. Por eso siempre feliz, ¿verdad? Ay, sí, no, ya, qué tipo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a ser felices. Vamos a vivir el amor intensamente. Por eso nos dice que la Eucaristía es prenda, ¿verdad? Es prenda, es señal de la vida futura. ¿Qué vamos a vivir en el cielo? El amor, la donación, la entrega. Jesucristo, ¿para qué se quedó en la Eucaristía? Para que lo comamos, como dice el Papa San Juan Pablo II, para que devoremos a Jesucristo, para que lo devoremos, para que nos alimentemos de Él, seamos felices. Y entonces, por eso dice que es prenda de la vida futura, o sea, es un signo de lo que vamos a vivir en el cielo. Por eso nos decían esos dos números que la Eucaristía, ¿verdad?, es un preanuncio de lo que vamos a vivir en el cielo. Y entonces, para poder anunciar lo que vamos a vivir en el cielo, ¿cómo tenemos que estar? Ya se puso nervioso este hermanito. ¿Cómo no? Se lo estoy viendo. Miren, muestra. O sea, ¿cómo vamos a vivir en el cielo? Felices. ¿Cómo tenemos que estar en la tierra? Felices. ¿Por qué? Porque nos alimentamos ¿de quién? De Jesucristo. Por eso ustedes habrán escuchado aquello que decían los primeros cristianos. Un cristiano triste es un triste cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene a quién, a Jesucristo. O sea, nosotros, aunque tengamos sufrimientos en nuestra vida, podemos tener muchos sufrimientos, podemos estar aquejados por la enfermedad. Por eso el Señor Jesús nos dejó el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Para qué? Para que sintamos la fuerza de Dios para unirnos a su cruz con nuestra enfermedad y en la enfermedad experimentar la compañía de Cristo misericordioso, de Cristo misericordioso, no Cristo severo, no Cristo exigente, sino Cristo misericordioso. Cristo misericordioso. Porque vamos a anunciar lo que vamos a vivir en el cielo. Tenemos que anunciarlo con nuestra vida, con nuestra palabra. Yo les digo mucho ahí en la parroquia que no podemos tener cara de garbanzo. No podemos tener cara de garbanzo, ni cara de huele de fuchi, ni cara de cartón, ni corazón avinagrado. Ni corazón avinagrado, a veces del Papa Francisco. La de cara de cartón, cara de huele de fuchi, cara de garbanzo, es de San Juan Bosco. Entonces, ustedes, hermanos míos, cuando estamos en la celebración de la misa, ustedes observen a las personas que están a su lado. Y a veces vamos a ver los que están. El Padre nos dice, levantemos el corazón. ¿Y qué decimos? ¿Sí ven? Lo tenemos levantado hacia el Señor, pero su cara no expresa lo que están diciendo. O sea, tenemos que expresar lo que estamos diciendo. Tenemos que vivir lo que decimos, no saber lo que tenemos que responder. A veces en las lecturas de la misa viene una frasecita
Y a veces la asamblea responde siempre lo mismo. Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya ven? ¿Cayeron? Porque ya estamos acostumbrados a decir por los siglos de los siglos. Amén. Y dicen por los siglos de los siglos. Y luego todo el mundo responde amén. ¿Por qué? Porque ya no pensamos lo que decimos. Ya vienes en la misa, repetimos. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Pues que a veces estamos en la misa y de repente nos acordamos, pues que se quedaron los fuertes de algo y se nos van. Se nos van, sí. Que tenemos que. La Eucaristía es algo para vivirlo. Es el momento en que nosotros vivimos, celebramos, anunciamos, compartimos que nuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado, que ha ascendido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Entonces la Eucaristía va a anunciarnos lo que es la vida futura. ¿Qué es la vida futura? La vida futura es vivir el amor, la adoración, la alabanza a Dios. Eso es lo que es la vida futura. Es la vida futura. O sea, y cuando participamos en la misa, en la Eucaristía, entonces, ¿cómo tenemos que estar? Pues alegres. Si no estamos haciendo todos, pues salen de la misa y alguien pasa que no sea católico y lo ve salir ustedes de la misa, pues aquí entraron, parece que se lo regañaron, tocan en tu cara. Hijita, ¿a ti te gusta el cine? ¿Sí? ¿Cuánto dura una película? 1 hora y 40 minutos. Y cuando vas al cine, estás tú así, para ver que ya te van a terminar. A veces, cuando vamos a la misa, discretamente alguien hace movimiento. Con discreción. ¿Verdad? O si no, más evidente. Cuando vamos al cine, no estamos viendo el reloj. Cuando estamos viendo un partido de básquetbol, de béisbol, de fútbol, de soccer, no estamos viendo, a menos que queramos que se termine para que gane nuestro equipo. Pero cuando vamos a la misa, y a veces decimos, a veces como católicos, fíjense lo que decimos. A veces como católicos decimos, ¿cuál es la misa más bonita? La más rapidita. La más chiquita. ¿Sí? Tenemos la misa rapidita. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que es la misa, lo que es la Eucaristía. ¿A poco no te llega el Señor y dice, órale, Señor, ya rapidito, al grano? No, a veces vamos a misa y queremos la misa rapidita. Y luego, si alguien nos dice, hermanita, le invito a rezar rosario. Ah, rosario. Ay. ¿Cuánto estás rezando el rosario? ¿Sí? Y es lo que lo haces cantado. Pero, ¿cuánto tratamos de rezar el rosario?
Los 5 misterios. 12 minutos 15, sí. Media hora. No. Yo no te estoy preguntando la parroquia, yo estoy diciendo tú personalmente cuánto tardas en rezar. Tardamos 12 minutos, 12 15 minutos, cuando más. Rezando, cuando rezas tú personalmente. O sea, fíjense, a veces nos cuesta trabajo rezar. A veces la oración, te digo no porque es muy larga. Por eso a veces, yo les decía hace rato que tenemos una tentación. ¿La tentación de qué? De quedarnos solamente en la asamblea. Pero cuando se trata de rezar, no, pues prefiero la asamblea. ¿Por qué? Porque en la asamblea pues hay canto, hay alabanza, ¿sí? Se siente más bonito la asamblea. Pero no tenemos que olvidar de que la asamblea solamente tiene sentido si nos lleva a Jesucristo. ¿Y qué dijimos que vamos a hacer en el cielo? Vamos a alabar a Dios, pero también lo vamos a contemplar. No solamente lo vamos a alabar, lo vamos a contemplar, lo vamos a glorificar, lo vamos a adorar, vamos a vivir el amor, la oración, todo esto. Pues por eso las diversas manifestaciones, las diversas formas en las que la renovación carismática se manifiesta, esas diversas formas son buenas, son necesarias, pero ninguna es exclusiva, ninguna debe alejarme de todas las demás. Y tampoco tenemos que pensar que el que yo me sienta llamado a vivir en la renovación carismática es superior a otros carismas, a otros regalos que el Espíritu Santo ha hecho a la iglesia. Somos distintos. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas, somos distintos. Todos somos distintos. Y entonces el Espíritu Santo nos va dando a cada quien lo que necesitamos. Hay a quienes la renovación pues no les gusta. Ay, no, están ahí, ya están. A ver. Me encanta ahí. Ahora, bríncale. No, hay algunos que la renovación no es. Para otros, si no, es que a mí lo que me llena, lo que me lleva a Dios, la renovación. ¿Por qué? Porque esa es mi necesidad. El que siente hambre, ¿qué hace? El que tiene frío, el que tiene calor, se refresca. ¿Ven? Entonces cada quien, oye, la necesidad de cada quien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como los papás. A cada hijito le da lo que necesita. A cada hijito le da lo que necesita. A cada hijito es distinto. Decía mi mamá, en paz descanse, que sus hijos eran como los dedos de la mano. ¿Cómo son los dedos de la mano? Distintos. Y todos necesarios. Ninguno más que otros. Pero todos con capacidades diferentes. Y así, por eso, el Espíritu Santo a los hijitos nos da cosas distintas. Pero todos los hijitos reciben lo mismo. Una vez que recibimos lo mismo, entonces necesitamos que vivir lo mismo. Todos los grupos apostólicos que existen en la iglesia tienen que saber adorar a Jesucristo. ¿Verdad? Por eso yo les platicaba a ustedes de cuando fue la primera vez que celebramos la fiesta de la Inmaculada, pues fue como siempre. Pero el segundo año, ya no. Ya le hicimos diferente. ¿Por qué? Porque todos los grupos apostólicos tienen que postrarse ante
Jesucristo. Nos vamos a ocupar de las cosas del Señor, pero no nos ocupamos del Señor de las cosas. Hay que tener cuidado con eso. No caer en que nos olvidemos del Señor, que andemos hablando del Señor, pero al Señor no lo vemos. Sino que tenemos que ver al Señor. Y entonces, por eso les digo, ¿la oración qué es? La oración no es para sentir bonito. Porque alguien me dice, ay padre, pues es que no siento nada cuando rezo. Es que no tienes que sentir nada. La oración es para sentir nada, sino es para saber que estás hablando con Dios. Es para saber que estás hablando con Dios. Que si sientes bonito hablar con Dios, ese es un regalo del Señor. Así como el médico. Te digo, ¿qué digo? ¿Qué te siente cuando veamos a él? Entonces, ella habrá días que pues, ni lo quiere ver. Que cuando le habla, pues no hace un pequeño. O sea, no. Cuando están en desacuerdo. ¿Por qué te ríes? Porque nunca están en desacuerdo. Entonces, cuando están en desacuerdo, pues no, bueno, están enojados. Pero luego ya cuando se pasa el tono, así nos pasa a mí en la oración. Hay veces que el Señor nos regala esos momentos, ese momento, fíjense, en el que sentimos muy bonito porque estamos rezando el rosario, estamos en la oración, que estamos en la asamblea, se llaman momentos de consolación. Es como consolación en la asamblea, en la oración, en el rosario, en la misa. Son momentos de consolación. Es como un dulcecito que le damos al niño. Momentos de consolación. Dios nos consuela. ¿Para qué? Pues para que sigamos en la oración. Ay, qué bonito decir, qué bonito. Alabaré. Ay, sí. ¿No? Pues sí. ¿A poco no lo dicen así que todos los nombres de ustedes son de... Sí, así. Todos los nombres le dicen a ustedes no están bien. ¿No? ¿No le dicen así? ¿No es cierto? Pues sí es cierto. Pues sí es cierto. ¿A qué lo voy a negar? Ustedes están todos ahí. ¿No es cierto que están todos ahí? ¿Todos ciegos? Sí, ya está. Cada quien, unos se mueven y otros están tiesos. ¿Por qué? Porque se necesita que unos estén tiesos y otros estén moviditos. Sí, se necesita. O sea, cada quien lo suyo. El Espíritu Santo a cada quien le da lo suyo. Y ni uno es más ni uno es menos. Y todo se necesita. ¿Por qué? Acuérdense, somos como los dedos de la mano. A ver, hijita. Ya no se mueve. ¿Cuál de esos 5 dedos, cuál es el que más se mueve? ¿Cómo se llama? El pulgar. Fíjense cómo el pulgar se mueve, se opone a todos los demás. Ahora, porque se puede poner a todos los demás, pero fíjense cómo el pulgar no puede doblarse así. Este tiene 3 partes y este tiene 2. No puede hacer lo que hacen estos otros. ¿Ven? Porque así somos, ¿no? Aquí este puede doblarse así, en 3, y este no puede. No puede. ¿Ven? Entonces, fíjense, esto, así es como los movimientos. A uno pueden hacer una cosa, uno se mueve más, pero estos tienen más flexibilidad que este. ¿Verdad? Son así es en la iglesia. Los movimientos son así, son distintos. Pero todos juntos me sirven para tomar las cosas, para saludar. Todos juntos. Entonces, también es así los carismas. Pero todos se nutren de lo mismo. Porque estos deditos, para que estén vivos, necesitan de la sangre. ¿Y la sangre quién es? Es Jesucristo nuestro Señor.
¿Sí? Él es la sangre. Y entonces, esta sangre que nutre, que alimenta, que oxigena, entonces también es movido por quién? Por el alma, que es el Espíritu Santo. Y entonces empezamos a aprender lo que vamos a hacer en la vida futura. Empezamos a aprender, a vivir, a gozar, a disfrutar lo que vamos a hacer en el cielo. Aquí estamos aprendiendo. Estamos como en la escuela aprendiendo. Y cuando estamos en la escuela, pues en la escuela hay veces que, por ejemplo, Angelito, a veces que saca F. Y casi siempre se mantiene en la F. ¿Por qué? Pues porque está feo. Alguna vez pues saca una D, alguna otra vez saca una E, pero siempre saca F. Entonces, fíjense, en la escuela pues nos van calificando porque vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Entonces, nuestra vida es para aprender a hacer lo que vamos a hacer en el cielo. Entonces, aquí tenemos que empezar a aprender a ser felices. Y aunque estemos en el dolor, por eso digo, el Señor nos regaló el sacramento de la unción de los enfermos para que podamos sentir su compañía y la fortaleza. Pero a veces también tenemos pues la desfortuna de caer en el pecado. ¿Por qué caemos en el pecado? Porque se nos antoja. Hace ratito que comiste, hijita. Una tortita, cafecito. ¿Por qué? Porque es lo que te tengo. No sé. Yo me tomé un cafecito y un pedazo de concha. Me estaba resistiendo y al final caí. ¿Ven? Entonces, el pecado es así. Se nos antoja. Siempre, a veces decimos, ahí tengo un huequito aquí, para el pastelito siempre tenemos, para la gelatinita, para el flan. Pues sí tengo un huequito aquí. ¿Por qué? Porque se nos antoja. Pero también de los demás no se nos antoja. Entonces el pecado se nos antoja. ¿Por qué? Porque sabemos a qué sabe. Cuando no sabemos a qué sabe algo, no se nos antoja. No, si no sabemos a qué sabe algo, no se nos antoja. Pero una vez que lo probamos, no, pues está rico, ya, o sea, se nos antoja. Entonces el pecado sabemos a qué sabe. Entonces nos hace falta saber a qué sabe la amistad con Dios. Nos hace falta hundirnos en lo que sabe la presencia de Dios, la compañía de Dios. ¿Sí? Por eso es que el pecado nos vence. ¿Qué nos dice San Pablo? Pues dejo de hacer el bien que quiero y hago lo que no quiero. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la que sabe el pecado. Pero luego también sabemos las consecuencias del pecado. Sabemos que el pecado pues, es como el que toma. Después de que toma, ¿qué viene? Pues la cruda, la resaca. Pero mientras está, entre y sabe que va a venir la resaca, sí, pero quiere la resaca, no, porque quiere el taguarniz. Pero ¿por qué no puede?
saborcito. Entonces, pues no. Así nos pasa a nosotros. O sea, nos deja una resaca. El pecado, ¿qué quiere? Queremos llenar como una necesidad de ser felices. ¿Verdad? El pecado parece como que algo que nos va a dar la felicidad. O sea, si el demonio le dijo a Eva, mira, come de esto, llévate. Pues no se ve mala mano. Sí, mira. Y luego fue con Adán y Adán y le dijo, mira, le damos. Pues ay, como no. Ay, no. ¿Y cuál fue la resaca? Que luego cuando el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? No te veo. Ustedes que estoy escondido, ¿por qué? Porque estoy desnudo. ¿Y cómo viste? Nada más que esta mujer que me dice, antes había dicho que qué. Esa sí es, pues, esta sí. Y por eso va a ser llamada. Ay, uy, así. Ella estaba muy, ay, sí, con eso, así. Y luego, ¿qué dijo? Esa mujer que me diste. Y luego, a ver, mujer, ¿por qué dices? Esa víbora. La víbora, pues ya no quiere echarle la culpa. ¿Ven? ¿Cuál fue la consecuencia? La división, la separación. ¿Sí? Ahora bien, es la consecuencia del pecado. ¿Qué les dijo el demonio? Si comen de esto van a ser conocedores de qué? Del bien y del mal. ¿Y fue cierto? Sí. Pero no les dijo, la consecuencia va a ser esta. Lástima, Margarito. ¿Viste? La consecuencia es bien así. Y así el pecado nos parece algo atractivo. Pero luego la consecuencia es amarga. Estas no nos dicen cómo va a ser. Por eso es que a veces caemos en el pecado porque nos parece más atractivo, más rico. Porque nos hace falta la experiencia de Dios. Por eso cuando a veces vamos nosotros al sacramento de la confesión y decimos, pues es que es el mismo pecado de hace 8 días que hace 15. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar cayendo con qué? Pues con lo mismo. Pues, ¿cuánto vamos a tener el pecado de haber matado? Pues no somos delincuentes. O sea, tenemos el pecado que podemos caer. O sea, el demonio tampoco piensa que está tonto. De a poner bombas. El demonio no nos va a poner, porque no vamos a caer nosotros en ese pecado. ¿Sí? Vamos a tener ¿qué pecado tener? Pues falta de paciencia. Enojos. Es lo que vamos a tener. Flojera. Es lo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque es lo que podemos caer. Qué rico es quedarse acostado. Desde la pancita. Qué rico. No hacer nada. Qué rico. Tráigame un vasito de agua. Ay, hablando de agua. Vamos a ver, hijita. Porque ella hace ratito estaba tomando agua. Y cuando le pedí, nada más se la dio su esposo. Se la pidiera. Ya sé bien. Tomo mucha agua. Pues hablo mucho. Sudo mucho. Entonces fíjense que nos batallamos con los mismos pecados porque es de lo que estamos débiles.
Pero si no nos confesamos,